ese fue un taller más descriptivo de un tipo de ave o de una comunidad, un ambiente de aves. Y hoy vamos a ver una temática bien diferente que es más bien de un tema de conservación. Hemos intentado en los distintos talleres de este año ir variando de temática. Hemos seleccionado el taller de aves y tendidos eléctricos porque los accidentes con la ave es el principal factor de mortalidad no natural que tienen la ave de tamaño grande y mediano en España. Yo con unos datos que me ha pasado justo, que la verdad que son bastante impresionantes, en España hay cientos de miles de kilómetros de línea eléctrica, hay decenas de miles de postes peligrosos y se estima entre 25.000 y varios millones de aves las que mueren al año debido a la interacción con las líneas eléctricas. Por eso hemos pensado que es un tema, de entre los temas de conservación, uno de los que teníamos que abordar en Birding Málaga. Desde Birding Málaga nos hemos planteado el tema por lo siguiente. Los objetivos de este taller son que conozcamos a través de la participación de los distintos ponentes cuáles son los riesgos y las soluciones que tienen las líneas eléctricas, en especial conocer cuáles son los riesgos, entender la problemática, entender qué es un poste o una situación de peligro con la ave, y la mayoría de las personas que estamos asistiendo a estos talleres somos personas que que salimos al campo. Entonces, si sabemos identificar una situación de peligro, podemos alertar a las administraciones, a las empresas, a los agentes de la autoridad y convertirnos en colaboradores sobre el terreno para ayudar a chequear este problema que tiene una extensión en el territorio que a lo mejor es inabarcable, pese a la buena intención de los medios de la administración y de las empresas eléctricas. Pues cuanto más ojo haya en el campo, mejor. Ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo es conocer, ante este problema ambiental, qué hace la administración, que eso nos lo va a contar Fernando de la Cruz en el segundo día, y qué hace o qué podemos hacer como ciudadanos a título personal o como ciudadanos implicados en una asociación o una entidad no gubernamental con fines conservacionistas, que va a ser Saturnino Moreno el que nos va a ilustrar en la segunda parte del taller de hoy sobre qué podemos hacer desde el punto de vista de la participación ciudadana. Antes de pasar a preguntar a presentar a Justo, estoy viendo en el chat que efectivamente nos preguntáis por el material que os prometimos del primer taller de aves forestales. Fuimos muy optimistas con los plazos, estamos siendo muy minuciosos en la maquetación del documento y esperamos que la semana que viene o la siguiente lo podamos mandar. Estamos trabajando con la guía de aves forestales y os pedimos un pelín de paciencia, pero en una semanilla o dos la mandamos. Y ya rápidamente, para dejar que los ponentes hablen, paso a presentar al primer ponente, a Justo Martín. Justo Martín es biólogo y trabaja como un consultor en distintos temas ambientales, en temas de impacto de infraestructura, en temas de concienciación, de sensibilización ambiental y biodiversidad. Lleva más de 20 años trabajando la temática del impacto de las líneas eléctricas sobre la ave. Y precisamente lo seleccionamos porque actualmente es el coordinador de la formación digital online de un programa live sobre el águila perdicera, que hemos visto antes el vídeo, que uno de los principales ejes de este programa es reducir la incidencia de los tendidos eléctricos. Entonces, justo una persona que en el día a día se dedica a comentar estos temas y además colabora en publicaciones científicas con varios expertos de todo el mundo, y actualmente están preparando una guía o una publicación con la UICN, con la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que ampara a muchas ONG, sobre el impacto de las líneas eléctricas sobre la fauna. Entonces creo que una persona que nos pueda hablar pues magníficamente sobre este tema. Cuando acabe Justo, ya presentaré a Saturnino Moreno. Gracias, Justo. Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos en esta hora tener muchas ganas de escucharme para estar aquí a esta hora.
En fin, espero no defraudaros. Os voy a contar un poco, antes de empezar, el taller, no sé si lo sabéis, dura en realidad 2 sesiones, la de hoy y la de el viernes que viene. Yo voy a intervenir en las dos. En esta primera vamos a ver un poco la problemática y en la segunda vamos a ver las soluciones. Y a pesar de tener 2 sesiones, la verdad es que es un poco difícil condensar en tan poco tiempo todo lo que se puede hablar sobre estos temas. Quizá, ya os aviso, en algún punto vaya un poco más rápido de lo que os gustaría, pero bueno, también por dar la impresión de que el tema es profundo, tiene muchas aristas y en realidad, bueno, pues habría que hablar más que 1 hora sobre esto para adquirir un conocimiento más o menos preciso de la problemática. En cualquier caso, luego al final pues podéis hacer preguntas y bueno, en la sesión de la semana que viene, pues por supuesto, si hay algo queréis que comentemos de esta, pues también. Bien. Lo primero que me gustaría es que os preguntaseis cómo sería nuestra vida sin electricidad. A todo el mundo le parece como, bueno, muy obvio que uno da un botón y se enciende la luz o cualquier aparato empieza a funcionar, pero en realidad dependemos hoy en día en nuestra sociedad de este tipo de energía y prácticamente no somos capaces de hacer nada sin ella. De otras cosas, pues, estar aquí, ¿no? De forma que la electricidad, el uso de ella, pues es uno de los ejes de la sociedad en la que vivimos. Bien, esta energía eléctrica tiene un gran inconveniente y es que no se puede almacenar en grandes cantidades. Podemos almacenarla en una pila, una batería o, bueno, pues un bloque de baterías a lo mejor para un uso de una comunidad o de una pequeña ciudad como mucho. Pero en grandes cantidades de uso industrial o grandes ciudades es imposible. De forma que la energía se tiene que producir a la vez que se consume. Lógicamente, para producir energía en grandes cantidades necesitamos una serie de infraestructuras que no se pueden poner en cualquier parte, de manera que normalmente los puntos de producción están bastante alejados de los puntos de consumo. Daros cuenta que como la energía no se puede almacenar, en cualquier momento determinado hay una conexión directa entre las centrales productoras de energía y nuestros enchufes. Suena como un poco extraño, pero pensar que si no se puede almacenar, de alguna forma toda esa red de la que estamos hablando está permanentemente conectada y no se puede desconectar ni un solo momento porque perderíamos la electricidad, ¿no? Bien, pues esta red que nos tiene permanentemente conectados a los puntos de producción, desde los puntos de consumo, es la red eléctrica. Bien, este sería un poco el esquema de una red eléctrica. Por una parte, pues tendríamos las zonas de producción. Luego, a partir de ahí, tendríamos la red de transporte y luego la red de distribución. Serían las grandes redes, hablaremos sobre ellas. Toda la energía que se produce en un momento determinado en un sistema, en este caso pues en la España peninsular, luego las islas van cada una por su parte, pero todo lo que se produce está controlado de forma instantánea porque hay que compasar la producción al consumo. Si te pasas en la producción, desestabilizas el sistema y si te quedas corto, pues corres el riesgo de que se te corte. De forma que hay un centro de control que, ya digo, está constantemente determinando cuánta energía hay que producir y cuánta se está produciendo. Ese sistema de control, pues se puede consultar directamente. Fijaros, aquí tenemos la situación de esta mañana a las 7:20 y ahí tenéis las curvas previstas, la real, la programada, y veis cómo se va ajustando más o menos las 3 curvas. Esto incluso podemos hacer una entrada ahora mismo. Creo que seguís viendo mi pantalla.
Y esta es la situación ahora mismo, a las 17:40. Incluso aquí podéis ver a la derecha el porcentaje de cada uno de los tipos de energía que se está produciendo en este momento. Fijaros aquí, el color verde es la eólica, esta la nuclear. Bueno, pues muy importante, ya digo, producción instantánea de este consumo. Esto determina, pues eso, que tengamos que tener unas redes de energía, de distribución de energía, que, bueno, pues para un poco entender luego lo que vamos a hablar del impacto que causan, tenemos que controlar una serie de términos. Hay tres grandes tipos de líneas eléctricas: las líneas de evacuación, las de transporte y las de distribución. Las de evacuación son simplemente las líneas que van desde las centrales de producción, sean del tipo que sean, nuclear, eólica, hidráulica, hasta unas subestaciones que se llaman elevadoras. Esto es porque la energía se produce a un voltaje muy diferente al voltaje óptimo para su transporte. De forma que una vez que se produce, hay que subir el voltaje. Ese voltaje pues se sube pues bastante, porque por motivos físicos, cuanto más alto sea el voltaje, pues menor pérdida se tiene. Y a partir de esas subestaciones elevadoras se distribuyen las líneas de transporte. Esta línea de transporte tiene un voltaje muy elevado, mayor de 66 kilovoltios, y son las que se denominan líneas de alta y muy alta tensión. Estas líneas de transporte llevan la energía hasta las proximidades, más o menos, de los centros de consumo, a las llamadas subestaciones de transformación. A partir de aquí se baja la tensión, ya digo, por cuestiones físicas, por optimización de la energía para perder lo menos posible, y desde ahí empiezan las líneas de distribución, que son las que van a ir desde estas subestaciones hasta nuestra casa. Progresivamente van perdiendo tensión hasta que, bueno, pues por debajo de 1000 voltios se considera baja tensión. Llegan a nuestra casa y esa línea de distribución pueden ser de alta, media y baja tensión. A veces, por resumir o por simplificar, se habla de las líneas de transporte como las líneas de alta tensión y la línea de distribución como de media tensión, pero en realidad, ya digo, no es exactamente así como es en realidad. Bien, hay un Real Decreto, una normativa, que establece una serie de categorías en función de los voltajes que os pudiese encontrar si leéis la bibliografía, que se parecerán líneas de categoría especial, de primera, de segunda. Bien, eso tiene una correspondencia con la nomenclatura internacional. Hay una norma, esa norma que aparece ahí, que es la que establece los voltajes de cada una de las denominaciones. Bien, no tiene más importancia que, bueno, pues que sepáis que cuando hablamos de alta, muy alta, media, tal cual, bueno, pues estamos hablando de cosas muy concretas que están establecidas. Bueno, pues si nunca habéis visto o os oís para pensar en cómo son este tipo de líneas, pues la de transporte serán estas grandes, enormes, ¿no? que van por grandes espacios, atraviesan grandes territorios. La línea de distribución habría de dos tipos: las que se llaman de reparto, que son todavía de alta tensión, y luego las líneas de distribución de media tensión, que serían estas más pequeñitas. Más o menos podríamos hacer una diferenciación en las líneas de transporte. Arriba tenemos los cables de tierra, ahora veremos lo que son. En la distribución de reparto también suele haber un cable de tierra, mientras que en la de media tensión ya no existe cable de tierra, no existe un cable por encima de los otros tres cables. También lo veremos ahora. Bien. Luego tendríamos la baja tensión, que son estas que son cables que parecen como, bueno, están enfundados. Estas las encontramos ya en la cercanía de los pueblos, incluso dentro de los cascos urbanos, o serán esas líneas que vemos que están ahí colgadas de las paredes. Normalmente están enfundadas por motivos de seguridad, porque suelen estar en zonas donde habita gente, pues, para evitar riesgos, van enfundadas, aunque a veces podemos encontrarnos esta pinta cuando nos encontremos un poste cerca de una casa con 4 cables, en lugar de 3, que es lo habitual. Lo que estamos viendo es una línea de distribución de baja tensión. Bien, ¿cuáles son las dimensiones de la red eléctrica? Pues fijaros, en la red de transporte en España se calcula, ahí esto está bastante medido, hay unos 44.000 kilómetros, de los cuales 6.000 pertenecen a Andalucía.
Y la red de distribución de alta y media tensión, la baja tiene otra, bueno, pues se utiliza de otra manera. Fijaros, hay más de 238.000 kilómetros de líneas de distribución en España, y en Andalucía hay más de 56.000. Ya digo, solamente las aéreas, las que no van, luego tener las subterráneas, pero de esas no vamos a hablar porque, bueno, pues no inciden sobre la fauna. Para que os hagáis una idea de qué representan esas cifras, pues fijaros cómo la circunferencia de la Tierra pues son 40.000 kilómetros, es decir, en Andalucía tenemos, podremos dar más de una vuelta a la Tierra solamente con la línea de distribución que tenemos, y si consideramos toda España, pues estaríamos cercanos a la Luna, incluso lo superaríamos si contásemos las líneas subterráneas. Aquí tenéis una imagen de cómo sería la red eléctrica en Andalucía. Aquí solamente está alta y media tensión, y no toda, hay mucha que faltaría, simplemente pues para que veáis cómo, pues, lógicamente, cerca de los núcleos urbanos hay mayor densidad de líneas y cómo pues llegan por todas partes. Bien, este paisaje que tenemos aquí tan bonito, pues prácticamente en España y en Europa pues está extinguido o no existe. Hacer a la memoria, pensar un paisaje, aunque sea remoto, en el que hasta el horizonte, en un horizonte que sea amplio, no veáis ningún tendido eléctrico. O sea, es casi imposible de encontrar. Esto no está en España, eso es en África, el famoso Masai Mara, donde todavía pues hay sitios como este, pero cada vez menos. Incluso aquí, en los sitios más remotos del mundo, ya cada vez es más difícil encontrar un paisaje en el que no haya líneas eléctricas. De hecho, lo que ocurre es que están por todas partes y son tan constituyentes del paisaje por el que vamos, que es que damos por hecho que son una parte del paisaje que están ahí, y entonces es como si fuesen invisibles. O sea, nosotros cuando vemos el paisaje, desde el coche o en un paseo y tal, vemos las líneas eléctricas, pero no les echamos cuenta. No les echamos cuenta porque están por todas partes, y a fuerza de ser permanentes en el paisaje, se nos hacen, dejamos de prestarles atención. Fijaros cómo ahora cuando salgáis después de esta charla a dar un paseo, este fin de semana o cuando podáis, y pensad un poco en el paisaje y vais a ver cómo están por todas partes. Es más, seguramente os vais a sorprender y vais a decir, pero de verdad, esto, hay líneas por todos lados. No pensaba yo que había tantas, ¿no? Bien, lógicamente, si están por todas partes, las líneas eléctricas tienen un impacto sobre los ecosistemas. Bueno, pues se han estudiado de diversas maneras. Hay gente que dice que tienen un papel, bueno, pues destacado, por lo menos que se pueda contabilizar, en cuanto a que producen una contaminación atmosférica y acústica. Tienen impactos paisajísticos, producen cambios en la estructura del hábitat y, como están por todas partes, pues lógicamente interaccionan con la fauna. Esa interacción es positiva y negativa. Hay especies que se ven favorecidas, o incluso una misma especie puede tener interacciones positivas y negativas. Estas interacciones negativas tienen un coste en términos de pérdida de diversidad, contaminación, degradación ambiental, que en España alguna vez se ha hecho algún cálculo de cuánto podría valer este coste, y bueno, pues salen siempre cifras de cientos de millones de euros al año en pérdidas. Bien, ¿cuáles son las interacciones positivas con las aves? Pues bueno, pues a muchas les ponen posaderos para cazar, descansar, zonas para nidificar. Aquí tenéis en este caso, tenemos la típica colonia de cigüeñas en un tendido de transporte. Y aquí un caso curioso de nidificación de un águila perdicera, también en uno de transporte, pero no arriba, como podríamos suponer más habitual, sino justo en medio. Luego, para algunas aves, claro, para las aves forestales, que te pongan un pasillo de esto, suponete que te fragmentan el hábitat. Pero si eres un ave de medios abiertos, esto es un pasillo, pero para penetrar en una zona en la que el hábitat antes no te era favorable. Por eso decía que, bueno, pues esto de positivo o negativo también depende un poco de la especie con la que estemos tratando, ¿no?
Bien, ¿cuáles son esas interacciones negativas? Pues aparte de esas relacionadas con el hábitat, tendríamos las molestias que pueden derivarse de la presencia humana por allí, diferentes tipos de efecto barrera que no afectan por igual, lógicamente, a todas las especies. Y luego, lo que sería pues, la interacción más destacada, que es por la que estamos aquí, y que sería la mortalidad directa producida por, por incidentes con esas líneas. Las líneas eléctricas influyen sobre las aves, pero también las aves influyen sobre las líneas eléctricas y dan lugar a efectos negativos. Una electrocución puede dar lugar a cortocircuitos y esos cortocircuitos pueden llegar a ser grandes y provocar pues, importantes molestias y costes económicos. De hecho, hay zonas del mundo donde hasta más del 20% de los cortes del sistema son producidos por incidentes con aves. Incluso en muchas partes, todas las estrategias que hay para intentar que no se produzcan estas situaciones de electrocuciones, pues son más bien debidas a problemas con el suministro que a que realmente pues, hay una preocupación ambiental directa sobre los animales que se mueren, ¿no? Aunque también, digamos, pero el origen no está en la conservación, sino en los problemas en el suministro. Bien, las causas pueden ser variadas, que se cae una presa sobre los conductores y hace corto, contactos con los nidos, bueno, hay diversas posibilidades en que este efecto negativo pues, se materialice. No vamos a detenernos porque si no, no acabaremos nunca, pero bueno, ahí tenéis un pequeño listado. Sobre todo las electrocuciones son el tipo de incidente más grave. Llegan a producir hasta el 55% de los casos de cortocircuitos. A veces dan lugar a incendios forestales, con el consiguiente coste económico y ecológico, y en algunos casos se han registrado cortes en la línea de ferrocarril por este tipo de problemas. Lógicamente, esto supone para las compañías eléctricas un coste importante, no solamente en términos económicos, sino también bueno, pues, en cuanto a su propia imagen frente a los consumidores, no solamente en cuanto a la confiabilidad, sino también en la seguridad que ofrecen de suministro. Bien, ¿cómo es esa mortalidad que sufren las aves? Hay tres tipos de mortalidad, que son la electrocución, la colisión y el enganche. El enganche lo pongo aquí porque, bueno, a veces es simplemente que el pájaro se engancha con algo, con un elemento metálico, algún tipo de enganche, y al final, pues, no puede escapar y ahí se muere. Ya digo que es muy raro, lo que pasa que, bueno, a veces puntualmente puede llegar a producir bajas en especies con bajas poblaciones y puede tener su importancia. Normalmente es una anécdota, pero por ejemplo hay un caso de enganches en alimoches en Canarias, donde tuvieron que cambiar unos dispositivos en las líneas eléctricas porque murieron varios alimoches en un momento en el cual la población estaba muy baja y bueno, pues era una causa importante. Pero normalmente los dos tipos de formas de morir que tienen las aves son por electrocución o por colisión. Bien, espero que se vea bien el vídeo. Ay, perdón, se me da para atrás. Esto es un pigargo, un joven de pigargo, y es más o menos, podríamos decir que es un ejemplo típico de cómo se produce una electrocución. A veces pensamos que la electrocución, bueno, pues es un fenómeno que, bueno, pues que el ave llega y una explosión, un incendio, no sé, algo como muy aparatoso, ¿no? Pero realmente la mayor parte de las veces es una cosa como esta. El ave se posa y toca donde no debe tocar y se electrocuta. Bien, ¿por qué ese picargo ha caído al suelo? ¿Qué es lo que hace que un ave se electrocute? A veces sí, a veces no, cuando se posa en un tendido. Bien, pues eso está determinado por las características de cómo transportamos la energía. Por motivos ya puramente físicos y de optimización del transporte, la energía se transporta de forma alterna y trifásica, de forma que
un circuito eléctrico, digamos, está compuesto por tres fases, tres cables, podemos decir, y la tensión que viaja por ellos o que tienen estos cables no es uniforme, sino que hay una diferencia de fase, hay una diferencia de potencial de tensión entre los conductores. Esto quiere decir lo siguiente, que si yo cojo y mido la tensión en este punto, en los tres cables, ¿vale? Me encontraría con esto, con que cada uno de los cables tiene en ese punto una tensión diferente. De forma que hay una diferencia de potencial en ese punto entre los tres cables. Bien, esto es lo que hace que cuando un ave se posa en un solo cable, bueno, el cuerpo de un ave no es un buen conductor de electricidad, la energía eléctrica viene por el cable, se encuentra un cuerpo que no es buen conductor y sigue por su cable, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre si hay un contacto? Como le pasa a estos desafortunados. Ocurre que la diferencia de potencial, la diferencia de tensión, hace que se establezca, ahora sí, una corriente, es parecido al efecto de los vasos comunicantes en el caso del agua, y entonces, bueno, pues la energía pasa de un punto a otro para igualar esa diferencia de potencial, que es, digamos, una fuerza irrefrenable, y se produce el paso de la corriente a través de las aves. Aquí, fijaos en este vídeo, están unos cuantos loros posados en un cable, no pasa nada, pero al posarse unos cuantos, doblan el cable tanto que al final uno acaba tocando dos. ¿Habéis visto? Había uno muerto ya y otro que queda ahí. A ver si se ve ahora mejor. ¿Veis? Toca los dos cables y se queda frito, nunca mejor dicho. Bien. Esta forma de electrocutarse, la que hemos visto con estos pobres loros, era esta, entre conductor y conductor, se tocan dos conductores, pero también puede ocurrir de esa otra forma. Y es que el ave toca por un lado un conductor, por otra parte toca una parte metálica. Claro, el conductor tiene una tensión que será la que sea, la parte metálica no tiene ninguna. Como la parte metálica, lo que es el apoyo en sí mismo, está derivado a tierra, pues hay una diferencia de tensión y pues igualmente se produce un paso de corriente que electrocuta la. Hay otra forma de morir si eres un ave, que es por contacto indirecto. Una, pues como eso que tenemos acá abajo, un pobre águila culebrera, que lo que le ha ocurrido es que se ha posado en el apoyo, un apoyo metálico, y con la culebra ha tocado el cable y la pobre pues se ha achicharrado. Y otra forma es esta que se ve un poco aquí en esta flechita. Esto es un águila imperial, y es que los excrementos de las aves grandes, salen como un chorro que puede llegar a medir hasta más de 1,5 metros de longitud. Ese chorro, bueno, pues durante cierta distancia, como veis, puede ser muy larga, mientras el extremo todavía pues, está en el aire, no ha salido de la cloaca del animal, y si en ese momento se produce un contacto con un cable, pensad que el excremento pues, es rico en sales y en humedad, pues es un conductor excelente y el ave pues queda frita. Bien, las plumas son muy malas conductoras de la electricidad, de forma que para que se produzca la electrocución, el ave tiene que tocar con dos partes del cuerpo que estén más o menos desnudas de plumas. En el caso de las alas, pensad, pues esto es un buitre negro, ahí abajo tenéis una perdicera. La mayor parte del cuerpo son plumas. O sea, realmente la parte, digamos, carnosa sería solamente esa que vemos ahí, marcada en rojo. De forma que, típicamente, cuando vemos un pájaro electrocutado, vamos a encontrar la marca aquí, porque es
el extremo más cercano en el cual hay carne y se puede producir la electrocución. Si el pájaro toca con el resto del ala, no hay electrocución porque, ya digo, las plumas son muy malas conductoras de electricidad. Esto que estoy diciendo es de forma general, porque lo que ocurre es que en determinadas condiciones que luego veremos pueden ocurrir así. ¿Cómo se producen las electrocuciones? Pues normalmente más del 80% de las ocasiones se producen entre un ala y la pata contraria y, bueno, pues también pueden producirse entre un ala y la misma pata, entre la cara y el ala, entre dos patas, hay diversas formas. Bueno, normalmente la electrocución es entre un ala y la pata contraria. Y deja unas marcas, pues como estas que vemos aquí. Aquí tenemos en la cara donde ha apuntado el rayo. Aquí lo que decía antes, en el ala del vértice flexor. Estas marcas en las garras de piel rota son muy típicas. Y en este caso, esto es una cloaca totalmente achicharrada. Este sería un ejemplo de un águila imperial que ha muerto por una electrocución de estas por los excrementos, ¿no? Que, bueno, pues lógicamente el rayo eléctrico entra por aquí y ahí se produce la marca. Bien, ¿cuáles son los factores que influyen en las electrocuciones? Bien, evidentemente la estructura y el diseño del apoyo, los factores ambientales y el tipo de ave. Esto es igual para electrocuciones y colisiones. En este caso de las electrocuciones, lo más importante es la estructura y el diseño del apoyo. ¿Por qué? Bueno, pues la parte de arriba del apoyo, lo que se llama la cruceta, tiene una serie de elementos. Estos elementos, muchos de ellos, pues están en tensión y la distribución de esos elementos hace que el ave encuentre unos sitios para posarse, que son las zonas de posada. Cada uno de esos sitios de posada tiene una situación de riesgo. En función de cuántas zonas de posada existan y el riesgo que implique cada una de estas zonas, pues nos va a determinar cuál sería la peligrosidad de un apoyo. Un apoyo puede tener una sola zona de posada o varias, y de esas varias, algunas pueden ser seguras, otras muy inseguras. Pues, hay todas las variaciones posibles, ¿no? Aquí, bueno, bien rápido, esto de los tendidos eléctricos, si nos metemos a fondo con este tema, nos obliga a tener unos conocimientos mínimos electrotécnicos, porque si no nos vamos a enterar de lo que nos están hablando y tampoco vamos a comprender muy bien cómo se produce el fenómeno y cuáles son las soluciones. Entonces, bueno, voy a poner unas diapositivas, pero solamente para que veáis que hay toda una terminología que tenemos que aprendernos si queremos conocer a fondo este problema, ¿no? Aunque quizá, bueno, pues lo mínimo que deberíamos saber es la existencia de algunos apoyos que tienen esto que se llaman cadenas de amarre, que son estas estructuras con unos puentes, que son estos puentes de aquí. Estos puentes también conducen electricidad. Y luego, pues, hay diversos tipos de cachivaches, en este caso, pues, son sistemas de fusibles, que están unidos a los conductores y también tienen electricidad. De forma que si un pájaro pues, se posa aquí y toca un cable de estos o uno de estos, pues también se electrocuta. Bien, más diferentes tipos de postes con más cachivaches, pero bueno, en definitiva, cables, cuanto más cables haya y más posibilidades haya de que un pájaro toque el cable y el apoyo a la vez, más posibilidades hay de que se electrocute. Bien, esas características del apoyo que determinan esa peligrosidad son el diseño de la cruceta, la disposición de esos puentes de amarre que estábamos hablando, el que tenga esos elementos especiales. Y luego también, muy importante, y que ya veremos el próximo día, que tenga dispositivos antielectrocución, cómo estén colocados y en qué estado se encuentren. Todo esto va a determinar, como hemos dicho antes, las zonas de posada y la peligrosidad de la. Aquí tenéis algunas posibles situaciones en las cuales se produciría electrocución, con algunos tipos de apoyo, hay muchísimas más. Este sería el ejemplo de la electrocución por defecación. Aquí hay otra que no vamos a hablar de ella, pero que bueno, pues a veces ocurre, que es la formación de un arco eléctrico, es que a veces, pues, en determinadas condiciones atmosféricas, si el ave se posa muy cerca de un cable, recibe una descarga eléctrica directa. Bien, no vamos a entrar ahí. ¿Cuáles serían diseños peligrosos? Pues aquellos diseños que ofrecen un sitio para que se pose el ave y a la vez
puedan tocar un cable. Por ejemplo, en este de aquí, de la izquierda del todo, si el ave se posa aquí, pues bueno, pues es difícil que toque otro cable, o a no ser que es un ave muy grande, ¿no? Que toque otro cable, pues sería una situación bastante segura. Aquí, en cambio, si el ave se posa aquí, es relativamente fácil que toque este cable, que toque este. Aquí tenemos 3 posiciones, las 3 son bastante complicadas. Aquí pasaría algo parecido. Y aquí depende, bueno, pues depende de si se posa cerca o menos cerca de estos puentes, o se posa arriba, se posa abajo. Ya digo que tenemos diversas situaciones en función de esos diseños. Respecto a los factores ambientales, pues tenemos el relieve, es decir, que si el apoyo está en un sitio donde el ave tiene buena visibilidad, va a ir con más frecuencia ahí. Si es una zona con mucho alimento, porque haya presas, porque es un vertedero, pues también va a hacer que ahí se concentren las aves. En las zonas de cotono, o cerca de humedales, cerca de puntos de agua, o la meteorología. En la meteorología es importante porque antes decíamos que para que el ave se electrocute tiene que tocar con 2 zonas del cuerpo más o menos desprovistas de plumas, porque las plumas son muy malas conductores de electricidad. Cierto, excepto si el plumaje está mojado. El agua es, como sabéis, muy buena conductora de electricidad, y si el plumaje está mojado, prácticamente todo el cuerpo del ave es susceptible de hacer un contacto peligroso. De manera que, es verdad, en los días lluviosos se producen más electrocuciones, y en las estadísticas, en los meses lluviosos hay un mayor número de electrocuciones que en los meses secos, y es debido a esa circunstancia. Bien, si juntamos, bueno, pues que además, lógicamente, para que se produzcan electrocuciones, tiene que haber las aves que se mueran, lógicamente, ¿no? Bien, si juntamos los diseños peligrosos con sitios donde el hábitat sea bueno, haya mucho elemento y tal, esto lo que nos va a hacer es que haya puntos negros. Es decir, la mortalidad no se distribuye de forma homogénea en todo el cableado, en todo el sistema, sino que hay ciertos puntos donde se concentra. Y estos puntos son los denominados puntos negros. Fijaros que un diseño poco peligroso puede producir mucha mortalidad si es usado con mucha frecuencia, y viceversa. Esa frecuencia de uso determina también la mortalidad. Y todo esto, ya digo, nos va a dar la existencia de esos puntos negros. Bien, ¿cuáles son las características que hace que un tipo de ave pues, sea más sensible a la electrocución? Pues lógicamente, si el tamaño es medio o grande, es más fácil porque más de que toque 2 puntos en tensión. El uso que haga de los apoyos, si es mucho o poco, si van con mucha frecuencia solos, parejas, o nidifican, van grupos a descansar. El sexo y edad también influye en algunas especies. De manera que las especies o los grupos de especies más sensibles serían las rapaces grandes y medianas, las cigüeñas, los córvidos, grandes córvidos sobre todo, y las zonas costeras, las gaviotas. Bien, para muchas especies, como decía al principio Jacinto, es el principal problema de conservación que tienen, y también, en muchos casos, el principal factor de mortalidad no natural. Y en 2 de esas especies más amenazadas, el águila perdicera, que tienes a la izquierda un ejemplo, el águila entera a la derecha, es el mayor factor que impide que sus poblaciones despeguen, se recuperen o vayan para adelante, ¿no? En el caso del águila perdicera, hasta el 42% de las bajas que se registran de la especie son por electrocución, y casi la mitad en el caso del águila imperial. Bien, pasamos a las colisiones. Aquí tenemos uno de los pocos vídeos que existen sobre colisiones. Esto es una lechuza campestre. Y bueno, pues fijaros lo que ocurre. Bien, en este caso la lechuza se va, pero pensad en lo frágiles que son los huesos de las aves, y bueno, pues probablemente haya sufrido alguna lesión que le impida, pues luego, pues llevar su vida normal y corriente.
Bien, ¿cuáles son los factores que influyen en las colisiones? Son del mismo tipo que en el caso de la electrocución, pero tienen una importancia diferente. Aquí el factor más importante para las colisiones es el llamado cable de tierra. En esta foto, no sé si lo veis, ahí están los cables conductores, que serán estos tres, las tres fases, 1, 2, 3, y arriba tenemos otros dos, que son este de aquí, no sé si estáis viendo el, este, que sería uno, y este otro. Fijaros cómo se pierde la vista, prácticamente no lo vemos al final. Estos cables son cables que protegen el sistema de pues, una tormenta o un rayo, o sea, algo que pueda producir una sobretensión. Y al ser mucho más delgados que los conductores, lo que ocurre es que las aves, cuando se acercan al tendido, ven perfectamente, o si queréis, desde más lejos los conductores, se elevan para sortearlos y al elevarse se encuentran de bruces con los cables de tierra y ahí se producen las colisiones. Este tipo de accidente pues suele ser el más frecuente en el caso de las colisiones y hasta el 80% de las veces el causante de la colisión es el cable o los cables de tierra, ¿no? Puede tener un cable de tierra o dos, depende del diseño del tendido, ¿no? Luego también pues, importa el número de planos verticales. Si tenemos más cables, menos cables, están todos al mismo nivel horizontal, bien, pues todo eso va a influir, lógicamente. Y también la altura de la línea y la amplitud de los vanos. Eso va a tener también una cierta importancia, que ya digo, lo más importante va a ser el cable. Respecto a los factores ambientales, pues son muy importantes, porque claro, si el tendido eléctrico discurre por una zona donde se concentran las aves, que sea un corredor de vuelo habitual, ya sea diario o en migración, un sitio donde vayan a pasar, por ejemplo, en caso de una montaña, en un puerto de montaña, o a lo largo de los valles de los ríos, que como sabéis son líneas del paisaje que los aves utilizan para orientarse. Si tenemos una línea que lo atraviesa de forma perpendicular, pues puede ser causante de colisiones. También las características del hábitat y también la meteorología juega un papel muy importante. Aquí tendríamos este caso de una línea transversal en un valle de un río. En las zonas boscosas, pues si los cables van por encima de los árboles, las especies que se podrán chocar son las que viajan por encima del dosel, lógicamente. Pero si tenemos el tendido metido dentro del dosel, las especies forestales, tipo el azor o el gavilán, son las que se verán afectadas. También en las zonas húmedas hay bastantes casos de colisiones, sobre todo por las concentraciones de aves que ahí se producen. Y luego, un factor muy, muy importante que decía antes era la meteorología. Aquí intuimos un poco al fondo una línea de alta tensión. Esta línea pues tiene su señalización, está perfectamente marcada con balizas, pero está en una zona donde las nieblas son frecuentes. Y bueno, si es una ave que vive allí, que más o menos se conoce la zona, pues vale, pero si no, pues como podéis imaginar, no deben ser difíciles las colisiones. Bien, el factor más importante es el tipo de ave. Aquí no me voy a detener mucho, pero simplemente pensar que pues, si las aves tienen un vuelo lento o pesado, dificultad de maniobrar, son muy sociables, pasan en grupos, o el vuelo es poco ágil, viajan de noche, pues todo lo que podéis pensar que va a hacer más propicio ese accidente, pues todo eso va a influir en que la especie sufra con mayor o menor frecuencia colisiones. Así que las especies más sensibles o los grupos más sensibles son las aves esteparias grandes, tipo butardas y sisones, todo el grupo de las acuáticas en general, algunas rapaces y algunas pequeñas aves y medianas, algunos paseriformes, de hecho suelen ser bastante afectados por ese tipo de problemas, ¿no? Sobre todo en sus migraciones. Igual pasa lo mismo que con las electrocuciones, no en todos los sitios se producen colisiones o se producen más en unas zonas que en otras, por esas circunstancias que hemos hablado, y aquí también tendremos puntos medios. Aquí tenemos el caso de las abutardas y sisones,
que son especialmente sensibles, aparte de porque se puedan chocar o no, porque son aves que en su mente tienen una estructura paisajística en la cual los elementos verticales son extraños. Ellas, su hábitat es algo horizontal, con planos horizontales, con estructuras horizontales, y se ha estudiado que el mero hecho de poner una línea eléctrica hace que las aves se vayan de ahí, porque pues ven esa estructura que no cuadra, digamos, con lo que ellas les parece que es un sitio bueno y se largan. Bien, hay la colisión es, como digo yo, la hermana pequeña de la electrocución, en el sentido de que es es mucho más desconocida, su impacto menos desconocido, es más difícil de descubrir y también más difícil de evitar. Y aparte que no tenemos muy claro cómo exactamente ven las aves las líneas eléctricas, lo que nos hace que también no sea tan fácil marcarlas para que las vean. Con todo eso que hemos hablado, pues lógicamente, lo que vimos al principio un poco de las hipotonías eléctricas, la electrocución se va a producir en las líneas de distribución de media tensión, sobre todo, porque es donde están los cables y los elementos lo suficientemente juntos, como para que haya contacto, y la colisión se va a producir o se puede producir en cualquier tipo de líneas, aunque es verdad que es más frecuente en las líneas grandes de entrada. Bien, ya hemos dicho de que es un problema importante de conservación. Evidentemente, aquellas especies raras y amenazadas o que tienen baja densidad o bajo potencial reproductor van a ser las más afectadas. Pero bueno, ¿cuál es la magnitud del problema? Jacinto daba al principio unos datos. Aquí hicimos un estudio que bueno, pues salió algo curioso. Como sabéis, en Andalucía hay un programa de lucha contra el veneno bastante importante. Y haciendo una evaluación de cómo influía el veneno o los tendidos sobre las rapaces, fijaros que sobre las rapaces diurnas, los tendidos mataban casi 3 veces más que los venenos en este periodo que teníamos visto. Teniendo en cuenta que las dos cifras están muy infravaloradas y sobre todo la de los tendidos. Pero bueno, entre lo que se ha registrado, fijaros ahí, entre 2007 y 2019, han muerto más de 72 perdiceras, 30 imperiales, 20 abutardas, y en Andalucía se estima que podrían morir alrededor de unos 48.000 aves al año. Así, una cifra bastante conservadora. Hay que tener en cuenta que solamente detectamos una parte de la mortalidad, porque cuando vamos a buscar, la mayor parte de los bichos se los han comido ya los carroñeros y depredadores, de forma que se calcula que solamente el 20% de la mortalidad real se detecta. Cuando vas a buscar, no cuando lo que te encuentras por el campo, sino cuando vas a buscar, solamente ves el 20% de la real. En el caso de la colisión, bueno, hay diferentes estudios que se han hecho. Hay estimas desde 5 aves muertas por kilómetro hasta 170, en algunos casos 0, hay una gran variabilidad, pero también aquí tenemos que detectamos mucho menos de lo que existe. Hay estudios que dicen que incluso menos todavía, o la mitad que en el caso de la electrocución, que solo detectamos el 10%. Bien, las estimas que se han hecho en España, se han hecho algunas, y se hizo una para rapaces, que se estimó en unas 40.000 rapaces, solo rapaces al año. Recientemente la Sociedad Española de Metodología ha hecho un estudio de colisiones y ha establecido que podrían morir hasta 5 millones de aves muertas al año por colisión. Esta cifra puede parecer un poco alta, pero bueno, si hacemos así un número un poco redondo y no muy exagerado, si ponemos 1 millón de pájaros muertos al año en España, esto nos daría que más o menos muere un ave cada 30 segundos. Es decir, en el tiempo que vamos a estar aquí hablando, 1 hora y media, pues son, no sé, 1.000 y pico segundos o 4.000, pues imaginaros. En otras partes del mundo, pues también se produce ese problema, lógicamente, es un problema global. Fijaros, en Estados Unidos se calcula entre 12 y 64 millones de aves por año. En Holanda, que es un país muy chiquitito, hasta 1 millón de aves al año por colisión. Esto lo que hace pensar que la cifra de la SEO puede que no sea muy descabellada. Francia es 1 millón, Rusia de millones, pero pensad que en todo el mundo existen ya más de 65 millones de kilómetros de líneas de alta y media tensión. 65 millones de kilómetros. Esto es 160 veces la distancia de la Tierra a la Luna
y esto sigue creciendo a un 5% anual. Y está por todas partes, en los países del primer mundo, pero también en los países en desarrollo que añaden cientos o miles de kilómetros de líneas todos los días y hasta los sitios más remotos hay tendidos eléctricos. En otras partes del mundo no solamente mueren aves, también encontramos reptiles, mamíferos como por ejemplo ese murciélago o esta jirafa, este elefante en la India, este lince rojo que tuvo la mala suerte de tocar el cable de tierra y el conductor, este leopardo. Y un problema grave que tienen en los países tropicales son las electrocuciones con los monos, ¿no? Fijaros, está en uno solo, no le pasa nada, ahora se va a mover, toca otro y... El problema, ya digo, es importante no solamente desde el punto de vista de la conservación. Fijaros esta noticia que salió hace poco, un mono provocó un apagón en toda Kenia. O sea, un solo accidente provocó un apagón que duró horas. Y bueno, pues ya digo que la preocupación va más allá de la conservación. Esto es un poco lo que os tenéis que imaginar. Un poste eléctrico peligroso es como una especie de cepo que está activado las 24 horas del día, los 365 días del año. Bien, y con esto acabo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo? Bien, las administraciones públicas han desarrollado ciertas soluciones legislativas, hay decretos, decretos. Esto lo haremos un poco el próximo día. La sociedad civil, pues en los últimos tiempos ha jugado un papel muy importante en que este problema sea más visible y que se empiece a hacer algo o se empiece a hacer más de lo que se ha hecho. Aquí ya jugó un papel muy importante pues, un par de ONGs o de grupos de ONGs, en concreto sobre todo esta plataforma Sostenidos, un grupo de ONGs y de asociaciones que en los últimos tiempos han conseguido que los diferentes sectores implicados se reúnan y que, bueno, pues empieza a pensar en unificar ciertos criterios técnicos que hasta ahora, pues cada uno, digamos, tenía su forma de hacer las cosas y no siempre era igual en todos los sitios. Y entre estos proyectos que ahora mismo se están desarrollando, en el que yo trabajo, pues, como decía Jacinto al principio, es un proyecto de conservación del águila perdicera, pero hay una parte muy importante del trabajo dedicada a reducir la mortalidad por tendidos eléctricos, porque es el principal factor de mortalidad de esta especie. Entre las acciones que se están haciendo en este sentido, pues están la redacción del libro blanco, corrección de tendidos concretos peligrosos, buscar la coordinación con otros sectores, actividades de sensibilización e información y también una colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente del Estado, que pues también ha tomado cartas en el asunto y ya contaremos el próximo día de qué manera. Ahí tenéis la web del proyecto. Casualmente la semana que viene se presenta el libro blanco. Si queréis podéis asistir en directo a la presentación en el canal de YouTube de Grefa, es el martes de 11 a 12. Es un compendio de todo lo que hemos podido compilar sobre la electrocución, que pues, la verdad es que salió una publicación bastante interesante. Y luego, pues si queréis saber más de esto o profundizar, pues podéis entrar en esta web específica que se ha creado para bueno, pues dar a conocer este problema y formar incluso a la gente que trabaja en estos temas. Es un curso gratuito, podéis encontrar aquí o desde alta. Y bueno, pues se puede hacer, es gratuito, se puede hacer libremente, no hay límite y al final pues incluso hay un certificado que se os da. Y bien, esto es todo por hoy. Espero no haber pasado mucho de mi tiempo. Y nada, muchas gracias por esa atención y nos vemos la siguiente semana. Os van a mandar ahora un PDF con unos ejercicios, entre comillas, que, bueno, pues si tenéis un rato, os queréis entretener, pues están para que penséis en ellos, sobre lo que hemos hablado hoy, sobre lo que vamos a hablar el siguiente día. Y el siguiente día, pues, los veremos y, bueno, pues veremos a ver si habéis sido capaces de resolver
el misterio o las preguntas que os hago. Y bueno, eso es todo por mi parte hoy. Estupendo, pues muchas gracias, Justo. La verdad que es muy interesante y muy visual también la presentación con esas fotos que, aunque muestran imágenes desagradables, es la realidad, que es el tema que hemos venido a tratar. Ha habido algunos comentarios y alguna que otra pregunta, entonces yo te las traslado. Por ejemplo, Salva Moreno comentaba al principio de tu intervención que, bueno, si es previsible y es evitable el tema de las electrocuciones y de las muertes por colisión, que no se debería llamar accidente, se debería buscar algún tipo de palabra diferente. Francisco Martín nos preguntaba que si se ha estudiado el tema del revestimiento de las partes sensibles con algún tipo de material aislante. Y Sí, bueno, sobre eso hablaremos el próximo día. Sí, existen ahora mismo cables forrados, aislados, incluso hasta 110 kilovoltios, pero bueno, son más caros y tienen otros problemas en las redes. Pensad que cuando se monta una línea eléctrica, cuando se montaban no se pensaba en las aves, se pensaba en la forma más eficiente y más barata. Pues ahora es cuando hay una preocupación y cuando se empieza a pensar en este tipo de soluciones, pero de soluciones hablaremos el próximo día y responderemos con más detalle a esta pregunta. después desde Perú, Luz Gabancho nos pregunta si en Málaga o en España existen especificaciones sobre el uso de desviadores de vuelo. Desviadores de vuelo, entiendo que se refiere a dispositivos que se colocan, bueno, o bien se refiere a dispositivos que se colocan en los apoyos para que las aves no se posen, o bien que se colocan en los cables para que las aves los vean y no se choquen. Sí, en España hay especificaciones incluso legales sobre este tipo de dispositivos y bueno, también sobre ello hablaremos el próximo día. En relación a la respuesta y lo que dices del próximo día, deciros que el lunes vamos a enviar el enlace para la sesión del viernes que viene y en ese envío por correo electrónico enviaremos el PDF al que ha hecho mención Justo. También comentaros que esta sesión se está grabando y en ese correo que os enviemos el lunes estará el enlace por si queréis ver de nuevo este vídeo, pasarlo a alguien que lo vea. De momento no hay más preguntas. Si hay alguien que quiera comentar algo sobre la intervención de Justo, ahora es el momento. Y si no, pues pasamos a que Jacinto presente a Saturnino. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Justo. Muchas gracias, Alfredo. A continuación, finalizando su intervención, ha comentado el papel que tenemos la sociedad civil, nosotros los ciudadanos. Es un problema grave y ¿qué podemos hacer, no? Y para hablarnos de eso viene Saturnino Moreno Borrell. Aunque yo creo que todos los que estamos, o casi todos los que estamos en el mundo del medio ambiente y la conservación en Málaga conocemos a Saturnino Moreno, pues voy a dar algunos datos para presentarlo. Saturnino Moreno es geógrafo e ingeniero técnico industrial. Ha desarrollado su labor profesional en la Diputación de Málaga como técnico de medio ambiente. Yo tuve la suerte de trabajar con él 15 años. Y es una persona que tiene una solvente trayectoria en el mundo de las asociaciones de defensa de la naturaleza. Ha sido muchos años miembro de SEO BirdLife. En Málaga fue miembro fundador de Silvema en 1980. También fundó en el año 1986 la Federación Andaluza de Defensa de la Naturaleza. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Silvema Ronda. Y luego, a título personal, es una persona que es muy activo en la conservación. O sea, es una persona que ha centrado su trabajo, junto a su mujer, a Consuelo Atencia, en la defensa, en la recuperación y en la protección de las aves necrófagas, con especial atención al buitre leonado. Y además, bueno, desde el punto de vista de participación ciudadana, que también nos va a hablar,
ha sido miembro en la Junta Rectora de Espacios Protegidos, en el Consejo Andaluz del Medio Ambiente, en el Consejo de Medio Ambiente de Málaga y bueno, es una suerte y una persona con muchísima experiencia en este tema y siempre es muy interesante escucharlo. Y además es un buen amigo. Así que Saturn, cuando quieras. ¿Saturn nos escucha? Sí, os escucho perfectamente, muy bien. Sería Pero, cuestión de que actives la cámara tuya, que no te vemos. ¿perdona? ¿Abro la cámara? Sí, Vale. para que te veamos. Ok, dice, no puede iniciar su vídeo porque el hospedador lo detuvo. Ah, El entonces soy yo. hospedador me tiene Uy. martirizado aquí. ¿Ha Vamos. pasado algo? Participantes. Bueno, mientras Saturnino aparece, voy recordando, como ya he adelantado justo, que este taller se realiza en 2 días. Hoy hemos hablado de los problemas y el próximo día, el viernes que viene, hablaremos de las soluciones a esta problemática. Bueno, ya está aquí Saturn. ¿Ya está Saturn? ¿Estoy o no estoy? ¿Se me ve? Sí, sí, perfectamente. Yo no veo que aparezca por aquí, pero bueno, sí, supongo que de alguna forma apareceré. Porque pone... Y ahora acuérdate de compartir la pantalla. Vale. Bueno, pues de todas formas, yo te veo a ti. Sí, te vemos Alfredo, perfectamente. pero yo no me veo en la pantalla. No sé si estoy yo ahí o no. Sí está, no te preocupes, que nosotros te Vale. vemos. Bueno, pues muchas gracias, tanto por la presentación de Jacinto, la tuya, Alfredo, por la magnífica exposición de Justo, que me ha parecido interesantísima y muy ilustrativa de todo lo que nosotros vamos a hablar sobre el tema este de las electrofusiones en las aves, ¿no? Yo he preparado para este taller pues una intervención en cuanto a lo que es la participación ciudadana en el aspecto este de la participación ciudadana ante la colisión y la electrocución de la avifauna en las líneas eléctricas. Vale. Vamos a ver que aparezca ya el vídeo este, el PowerPoint. Vale. De inicio, pues ya he puesto aquí un poco lo que ha sido la visión nuestra durante los últimos, desde los años 80 aquí en Málaga y anteriormente desde los años 70 en el Pirineo y Cataluña sobre el seguimiento de las aves rapaces, ¿no? Y afortunadamente pues hemos podido tener datos propios sobre esta situación. El contenido de esta participación la voy a centrar en lo siguiente. Desde luego no voy a hablar del tema técnico, que ya lo ha expuesto totalmente y la verdad que con matizaciones, detalles y demás, justo. Yo voy a hablar de lo que son inclusive una entrada a la accidentalidad en aves, la relación de la normativa para la protección de las aves en instalaciones eléctricas, una oportunidad para la participación ciudadana, experiencia acumulada, prescripciones técnicas, una visión integrada, la ciudadanía organizada a través de las ONGs y las propuestas y medidas que demanda la sociedad. Yo, más que nada, lo que voy a hacer es coger uno de los decretos que aparecen a continuación, que yo y lo voy a desgranar a efectos de ver qué es lo que le podemos hacer como ciudadanos y qué podemos aportar como ciudadanos a la nueva legislación. Porque vemos que en cuanto a accidentalidad de aves, pues nos encontramos con problemas como la electrocución, que se ha observado con muchísimo detalle, el choque con tendidos eléctricos, pero también está el choque con aerogeneradores. No se puede tampoco desvincular en el tema del transporte, pues también la generación de energía, y actualmente los aerogeneradores junto con los tendidos eléctricos configuran un entramado complicadísimo. Por ejemplo, en esta imagen que hay aquí, pues esto es, por ejemplo, en la zona de Casares, pues vemos ahí tendidos eléctricos, vemos aerogeneradores y además vemos un atractivo interesantísimo para algunas especies como son el ganado pastando debajo de los aerogeneradores, con lo cual, bueno, en el caso de alguna mortandad, pues puede provocar situaciones realmente espantosas para
la accidentalidad en aves. Después a esto hay que sumar el tema de los venenos, los disparos que reciben las aves por equivocaciones o aciertos de los cazadores, los atropellos, la invasión y fragmentación del hábitat. O sea, todo esto configura un entramado complicadísimo y poco feliz para muchísimas de las aves que nos encontramos en el campo en una situación lamentable, ¿no? Recordando esta normativa sobre las aves, simplemente hacer un repaso muy somero. Tenemos el decreto del 2006, un pionero de la Junta de Andalucía, que después ha completado con una orden del 4 de junio de 2009 para delimitación de áreas prioritarias de reproducción, alimentación y dispersión y concentración de las especies de aves. El Real Decreto, que va a ser nuestro quebradero de cabeza próximo, que es el 1432-2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, ya como un decreto a nivel de todo el Estado. También la Ley de Patrimonio Natural de la Biodiversidad es la que ha apoyado y le dado contenido precisamente a esos reales decretos anteriores de la protección de las aves. También una ley que conviene que además tiene el rango de ley, como la anterior, pues es la de responsabilidad ambiental, que además ha sido modificada hay una modificación del 2007. Del 2014, modifica esta del 2007, porque tanto la anterior, la de biodiversidad, como esta otra, son en realidad transposiciones de directivas comunitarias, que nosotros siempre vamos arrastrando los pies detrás de las directivas comunitarias porque las iniciativas nuestras siempre van un poquillo retrasadas. Y también hay un Real Decreto del 2017, relativamente reciente, que son sobre bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas, que lo vamos a comentar a continuación, sobre los requisitos que se establecen en un Real Decreto del 2008. O sea que este Real Decreto es muy reciente también y creemos que esto crea muchos conflictos a la hora de la aplicación, ¿no? Y además de la asunción por parte de la ciudadanía de que esto esté financiado por la propia administración o el Estado. Bien, nos encontramos ahora en una oportunidad para la participación ciudadana. Muchas veces se nos dice que no participamos, que no queremos participar. Yo digo que se nos dan muy pocas oportunidades para la participación. Y en este caso se pide, a través del Ministerio correspondiente de Medio Ambiente, que una consulta pública previa a la elaboración de un Real Decreto por el que modifique aquel decreto que estábamos hablando antes, del 2008. Por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución. El objeto de ese Real Decreto, es actualizar aquel decreto de 2008, basándose en la experiencia acumulada en los más de 10 años de aplicación. Ya son 12, porque se han retrasado bastante en aprobar esto. Y nos piden, todo lo que se alarga la administración en publicar un tema, pues que en un ratito nosotros hagamos en esa consulta pública, el día 29, dentro de 4 días, pues nosotros hagamos una respuesta a todo esto que nos piden. Bien, yo creo que sería una oportunidad para que todos pues, pongamos un poco de nuestra parte y de una forma organizada, pues cada cual haga su aportación, porque yo creo que si nos están pidiendo una participación ciudadana y la están pidiendo como consulta pública, pues la verdad es que tiene una cuestión de situación extraordinaria, ¿no? ¿Cuáles son los actores que intervienen en todo este tema para alcanzar soluciones? Pues intervienen las administraciones públicas, las compañías eléctricas de suministro y transporte de energía, los ciudadanos. Los ciudadanos, en este caso, creo que es el elemento clave para hacer cambiar las cosas, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de actuación que nos pide este Real Decreto? En principio, las prescripciones técnicas, el espacio, las zonas de protección. Hablan de zonas de protección. Vamos a ver cómo podemos analizar este área de actuación y después las inversiones para la adaptación. Recordemos que la experiencia acumulada en más de 12 años de aplicación del Real Decreto, pues es que sabemos con la ciencia cierta que
las líneas eléctricas de alta tensión, dice la resolución del 18 de julio de 2013 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se determinan las líneas eléctricas aéreas de alta tensión que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 2008. Es decir, está pidiéndonos que les digamos cuáles son aquellas líneas eléctricas que no se ajusten a ese Real Decreto del 2008. Sabemos ya, y lo ha comentado justo perfectamente, pues cuáles son las líneas eléctricas en las cuales se producen con mayor asiduidad los choques y aquellas que se producen con mayor frecuencia los accidentes por electrocución, ¿no? Que son, digamos, las líneas de media y baja diferencia de potencial, como en el caso de las de 60 kilovoltios o 66 kilovoltios. Las otras, al tener unos brazos más separados, pues la accidentalidad viene marcada por otro tema. Afortunadamente, muchos de estos tendidos eléctricos pues, han sufrido pues, un proceso ya de aislamiento en cuanto a sus posibilidades de electrocución. Muchas aves, como en este caso un par de buitres, están posados en un tendido eléctrico de alta tensión, donde teóricamente no les va a pasar nada, pero en muchos lugares pues, son empleados como posaderos. ¿Qué referencia tenemos de datos publicados para dárselo a cualquiera? Porque nosotros los hemos siempre publicado. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dice que calcula un impacto económico por la pérdida de biodiversidad de 141 millones de euros cada año, debido a la mortandad de especies en los tendidos eléctricos. En España se estima que mueren anualmente en tendidos eléctricos 33.000 rapaces, muchas de ellas amenazadas de extinción. Los datos que nos ha facilitado Justo son mucho mayores, la administración siempre es mucho más restrictiva y mucho más cauta en todos estos temas, pero son cifras, en todo caso, son cifras espeluznantes. Por ejemplo, nosotros desde nuestra asociación tuvimos ocasión pues, de ver en un municipio de Málaga, pues ver debajo de un tendido eléctrico pues 10 ejemplares de buitre leonado pues, electrocutados en distintas fechas. Quiere decir que hace falta mucha observación y mucho recorrido y tener precisamente un personal adecuado para que periódicamente pues, vaya revisando aquellos tendidos eléctricos con mayor incidencia. Recuerdo precisamente este buitre leonado que en el programa que teníamos hace años de protección del buitre leonado, alimoche, buitre negro y demás en Andalucía, pues este ejemplar que estaba marcado a través con una anilla que habíamos soltado nosotros y otra de PVC, pues nos lo encontramos debajo de un tendido eléctrico en una zona de bastante asiduidad de buitre leonado y cerca de un lugar de nidificación, ¿no? Entonces, pues todo esto se denunció en su día a efectos de que se corrigiese, tanto en un caso, en estos casos de los 10 buitres, como en este otro caso, pues se denunció a la administración a efectos de que pusiesen medidas. Pero claro, siempre vamos poniendo medidas a todo lo pasado, ¿no? El asunto que nosotros, de alguna forma, desde la ciudadanía queremos pretender es anticiparnos, porque hay posibilidades de anticiparse. Por ejemplo, otro anuncio reciente, dice, tan solo durante los 6 primeros meses del 2020 se han localizado 162 aves electrocutadas o colisionadas contra tendidos eléctricos, tal y como informa la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, entre ellas 17 águilas reales, un quebrantahuesos, 8 milanos reales, una águila pernicera, solo en la comarca del norte de Aragón. En fin, lo pongo aquí porque lo que nos interesa a nosotros es que hay datos fiables de entidades que han recogido en un tiempo muy corto, 6 primeros meses del 2020, todo muy reciente, pues dice, inventariados en 656 en zonas de protección que no cumplen el Real Decreto. Es decir, que el problema está en que las leyes o los decretos pues no se cumplen. Seguimos todavía en esta situación. Por ejemplo, en este caso se refiere a Tarifa. En el último año, 2019, ningún alimoche ha sido alcanzado por un aerogenerador, pero casi 1 millón de aves han sufrido un impacto de las aspas en los parques eólicos de Cádiz. Bueno, pues esto quiere decir que
el tema es muy grave también por el tema de los parques eólicos, ¿no? Pese a las medidas de vigilancia y parada de aerogeneradores. Pero es que hay que tener en cuenta que estos parques eólicos de Cádiz están fuera de las grandes zonas que son que dan las grandes depresiones, como la depresión de la Janda, que es realmente un lugar donde un sumidero de mortandad, por ejemplo, pues para limoche y para distintas especies de aves como cigüeñas, buitres y demás, ¿no? Nosotros, en cuanto a las restricciones técnicas que habla ese Real Decreto, dice que en el plazo, estamos hablando del 2008, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto y mediante resolución motivada, el órgano competente de cada comunidad autónoma determinará las líneas entre las que no se ajustan a las prescripciones técnicas. Es decir, todo eso debían ser unos datos que deben estar vigentes, que deben tenerse, aflorarlos, que la ciudadanía puede consultar, que saber cómo está, cuál es el estado de la cuestión, ¿no? De forma que pide que sean publicadas en los respectivos diarios oficiales. Como ejemplo, pongo un caso que nosotros hicimos estando trabajando en Diputación, pues para un servicio técnico que nos pidió un ayuntamiento como el de Casares, para que les averiguásemos a efectos de la cantidad de accidentes que se estaban produciendo en los tendidos eléctricos, básicamente por electrocución, pues cuáles eran las líneas más peligrosas, ¿no? Entonces, efectivamente, se hizo ese estudio que nos llevó prácticamente un año para saber, en fin, cuáles son aquellos tendidos y aquellos apoyos en los cuales, basándonos incluso en la accidentalidad ocurrida, que podía tener esa incidencia. Eso que debería haberse hecho en todos los municipios de la provincia, al menos en aquellos donde está más cerca, pues los humedales, las depresiones, las zonas de montaña, etcétera, etcétera, pues todavía está, digamos, por hacer. Incluso se han señalado un decreto posterior no un decreto, sino una orden posterior de la Junta de Andalucía, pues aquellas líneas que pues, potencialmente son peligrosas, pero bueno, es que hay que actuar, ¿no? Hay que estar anunciando cosas. Datos o imágenes sobre la accidentalidad de Málaga, pues estos son muy claros. Aquí debajo de este tendido eléctrico, pues nos encontramos de este apoyo, pues un buitre aquí totalmente recién estaba al momento, ¿sabes?, de su muerte, pero lo encontramos aquí. Un águila pescadora, pues también aquí sobre un apoyo. Esta recientemente es un buitre que además fue de tal característica la electrocución que se incendió. O sea, el buitre quedó además bastante chamuscado, con lo cual, bueno, pues como comenta justo, pues en algunos casos pues se han producido cortes eléctricos y demás, o sea, interrupciones en el suministro de electricidad, como ha ocurrido en alguna vez en Casares, pero también ocurrían en algunos sitios donde casualmente, yo recuerdo, en un censo que hice de los vertederos de la provincia de Málaga, pues que había una población que tenía el vertedero bajo un tendido eléctrico y entonces casualmente ese vertedero era visitado por los buitres y cada 2 por 3 pues estaban tocando los cables de positivo y un neutro y se cortaba el suministro eléctrico de la población. Esto es, en fin, una situación que afortunadamente pues ha ido solventando gracias a que los vertederos pues también se van reemplazando a sitios más razonables ya como tratamiento de residuos. Este es otro caso, pues que si bien ocurre pues con los tendidos eléctricos, pues también ocurre con los aerogeneradores, pues en una zona donde los tendidos eléctricos son frecuentes, pues al mismo tiempo las aves con vuelo, o sea, los grandes aves veleras, pues tropiezan o bien con los tendidos eléctricos, con los aerogeneradores, es decir, tienen una variedad bastante amplia de problemas que solventar en su vida, en su cotidiana búsqueda, en este caso de alimento, ¿no? Porque estaban en zonas de campeo para búsqueda de alimento, ¿no?
que también no solamente son áreas peligrosas o a tener en cuenta las zonas de nidificación, sino que hay que tener en cuenta aquellas tanto para las carroñeras como para las aves de presa, como la perdicera o la calzada o la culebrera, que tienen unas áreas de campeo pues bastante amplias, ¿no? También nos habla en ese decreto 2008 en cuanto al tema de los territorios, a las zonas de protección. Efectivamente, nosotros vamos viendo, analizando todo esto. Claro, aquí nos propone las zonas CEPA, las áreas de protección del inventario de espacios naturales protegidos, en el caso de Andalucía, los lugares de interés comunitario, las actuales zonas especiales de conservación. En fin, todo esto da lugar también las zonas de planes de recuperación y conservación elaborados por las comunidades autónomas, en el caso pues, de Andalucía, de determinadas áreas para las aves rapaces, ¿no? En el caso del águila imperial o el águila o el buitre negro. Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, todo esto tendría que estar protegido, pero claro, realmente todo esto requiere un mapa de tal precisión que muchas veces cuando un agente de la Guardia Civil o de la Policía Municipal tal, se encuentra con un ejemplar muerto debajo de un tendido eléctrico, no sabe si ese tendido eléctrico está en un área protegida, está fuera, está dentro. Nosotros lo que creemos, como cosa razonable, que no solamente deben ser zonas protegidas, sino que debe atenderse a todo el espacio de la red eléctrica. Todo el espacio de la red eléctrica tiene que ser considerado como una zona de atención prioritaria a efectos de que una denuncia en ese sitio o un accidente tiene que ser considerado como un accidente que ha ocurrido a una especie protegida, ha ocurrido dentro de lo que es un área de atención. O sea, que el área de atención debe ser precisamente todo el espacio de la red eléctrica, desde nuestro punto de vista. El espacio, por tanto, hay que verlo desde una visión más integrada. El espacio sobre el que se deben aplicar las normativas que garanticen la seguridad frente a la electrocución por posada debe cubrir la totalidad de la red de electrificación con especial atención a las zonas de actividad de las especies residentes y de paso, no solo las áreas y espacios protegidos. Me refería también de posada y también de paso, ¿no? Veamos un escenario que plantea el sur de España entre corredores aéreos, vías de migración y la imprescindible conectividad ecológica con las áreas de reproducción y campeo. Fijaros que estamos aquí en una zona del centro de la provincia de Málaga, donde bueno, pues aquí hay tendidos eléctricos, hay aves posadas sobre los tendidos eléctricos de alta tensión, sobre esta chimenea de evacuación, ¿no?, de una central que hay en La Encantada, en el Chorro. Otras aves están en una zona de búsqueda de alimentación junto a un parque eólico. Aquí nos encontramos, aunque no se vea muy bien, pero esto de aquí es un parque eólico y esto es una buitrera, y muy cerca pues está circulando los buitres de un lugar a otro, incluso en una zona que es una zona de paso de especies migratorias. Por ejemplo, esta zona es una zona de nidificación de buitre leonado, de alimoche, de águila perdicera, en fin, o sea que tiene una cantidad de elementos donde tiene que enfrentarse pues, a la realidad de parques eólicos, tendidos eléctricos, con accidentalidad comprobada en toda esta zona. En este mismo sitio, pues nos encontramos que, estando en Andalucía, en el extremo este sur de la provincia, de la península, nos encontramos con las vías de migración, unas vías muy importantes, con lo cual hay concentraciones de aves en determinados momentos, como como el actual momento del mes de octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, con importantes pasos migratorios, con lo cual el reposo de las aves en algunos puntos pues es evidente y se contempla con facilidad. La red eléctrica española también tiene grandes concentraciones de su red pues en estos puntos, aparte de los que ha facilitado
justo en cuanto a una más detallada red eléctrica de Andalucía. Pero también aquí los parques eólicos, fijaros que se reúnen de una forma bastante insistente en unas áreas que tienden pues, hacia el estrecho de Gibraltar, como en el caso de Tarifa, este entramado, este es el entramado que hay en la antigua laguna de la Janda, que eso sorprende cada vez que se ve, ¿no? Afortunadamente hay un hueco aquí en la serranía de Ronda. Bueno, pues todo eso nos indica que las líneas eléctricas no pueden calificarse de una forma u otra. Fijaros que hay áreas protegidas, como esta red andaluza de áreas protegidas, la evolución desde el 1989, que no había prácticamente nada hasta el 2017, pues nos encontramos con una red muy importante de áreas protegidas, que incluso, como en este caso, ocupa la Reserva de Biosfera Intercontinental. Esto nos obligaría también a repensarnos las áreas protegidas, porque habría que pasar también a una cooperación intercontinental con Marruecos, porque aquí hay unas áreas protegidas que te dirían, bueno, pues que donde se podría actuar de una forma coordinada, porque en Marruecos también hay una accidentalidad importante en cuanto al asunto de los tendidos eléctricos y las electrocuciones. No comprobada por nosotros, pero justo precisamente tiene un trabajo hecho en Marruecos que nos da pistas sobre el tema. Fijaros que junto a un parque eólico nos podemos encontrar con una concentración de aves migrando hacia África, ¿no? Como cigüeñas, por ejemplo. Pero hay medidas de anticolesión que no se cumplen. Yo creo, sin lugar a duda, hay medidas que son prácticamente invisibles para las aves. Aunque se quieren aplicar, todo esto queda mucho en palabras. Hay medidas anticonexión establecidas por el presente decreto del 2008 que serán de aplicación a las instalaciones aéreas de alta tensión existentes o de nueva construcción. En fin, todo esto queda mucho en buenas palabras, pero finalmente son medidas que vemos que en general son invisibles para las aves. Fijaros en lo que os hablaba antes, en Facinas, el parque eólico y líneas de evacuación en la depresión de la Janda. Esto precisamente es un sumidero impresionante de especies porque tradicionalmente las aves venían a esa depresión en búsqueda de comida y de la ganadería que había en esta zona. Entonces la situación es bastante problemática, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que sí quería incidir era también en ese apartado que habla el decreto 2008. El decreto de 2008 habla de un plan de inversiones a la adaptación de las líneas eléctricas. Para lograr el cumplimiento de los fines perseguidos, el Ministerio habilitará los mecanismos y presupuestos necesarios para acometer la financiación. Esto venía en el 2008 y lo ha reiterado en el 2017, para financiar la adaptación, puesto que antes no hicieron caso, o no emitieron decretos o fórmulas de financiación, pues han tenido que reiterar en el 2007. Pero lo que nosotros decimos es que a estas alturas es inaceptable que la administración con dinero público tenga que financiar lo que es en realidad un negocio para las compañías eléctricas. Esto es un recordar pues, que como un agente de la policía municipal de este lugar pues, fue avisado por este accidente que tuvo este pájaro, este buitre, que cayó, en fin, debajo de este tendido eléctrico. Supongo que rebotó y vino totalmente, cayó hasta este punto, ¿no? Así es como queda uno de los ejemplares que habíamos recogido en Casares, en el ejemplar número 5, después de una electrocución. Y es muy importante lo que en marzo del 2018, en cuanto SEO Life y la plataforma SOS Tendidos y la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente informaron de un importante fallo judicial precisamente en Castilla-La Mancha, donde como consecuencia de la mortandad de un águila imperial en la zona, pues tras la denuncia, pues la sentencia es relevante por su novedad, dado que se trata del primer fallo judicial que avala una sanción a una empresa Iberdrola, en este caso,
por la electrocución de una especie protegida ocasionada por el daño producido al no subsanar los problemas del tendido. Es decir, no se puede estar esperando la subvención a que ahora subsanar un problema. Un problema tiene que estar, por esto hay que anticiparse, ¿no? El fallo judicial abre la puerta a nuevas peticiones de responsabilidad a las compañías, no solamente por eso, sino por la ley de que, digamos, de alguna forma, pues previene estas situaciones en cuanto a la responsabilidad ambiental. La responsabilidad ambiental no puede ser ya algo etéreo, que tal, que cual, sino que es una cuestión que en el caso que nos afecta, además la responsabilidad ambiental, si la ley, pues tiene una gran repercusión en todo lo que se debe la protección de la fauna, la protección de la fauna y especialmente de las aves, en este caso, lo podemos aplicar muy bien. Algunas sugerencias a la vista de la problemática actual. Bueno, pues dice en el texto de esta propuesta que nos hace la Administración, dice: la modificación del texto del Real Decreto debe clarificar sus prescripciones, incluir las prescripciones de la legislación aplicable a la problemática de la electrocución y colisión de la avifauna y adaptarse a la problemática actual. Es decir, una cosa que es de cajón, ¿no? No se está diciendo nada extraordinario, sino que, bueno, que parece como que del 2008 a 2020 no se han enterado de nada. La mortandad por electrocución y choque no es homogénea, eso es importante, durante todo el año, sino que se acumulan en determinados periodos. Este patrón parece estar relacionado con diferencias de la abundancia de aves en las zonas dependientes, del estatus reproductivo, del periodo migratorio, o con presencia de aves juveniles, en periodos post-reproductores, en fin. O sea que el tema este de anticiparse y de tener un cuidado en cuanto a la accidentalidad y tener todos los elementos totalmente cubiertos, pues conduce a tener un estudio durante todo el año, durante distintas épocas. En fin, todo esto es una cuestión que no puede resolverse única y exclusivamente cuando ocurre un accidente. Sí, hay que evitar que ocurran esos accidentes. Por ejemplo, las depresiones y entornos fluviales electrificados y con aerogeneradores que son empleados como áreas de campeo se han demostrado como sumideros de la mortandad de aves, del mismo modo que las líneas de cumbre donde se asientan tendidos eléctricos y parques eólicos. Es decir, todo esto lo tenemos un escenario muy visible cuando pasamos por el campo y estamos interesados en, bueno, en echar un vistazo más avizor a todo lo que está ocurriendo. No solamente dedicamos a ver, lamentablemente uno le gustaría ver única y exclusivamente cómo giran las nubes de buitres cuando se van para la migración ahora mismo en Tarifa, sino que al mismo tiempo tenemos que ver que hay cantidad de problemas detrás de todo este asunto, ¿no? El decreto actual dice la delimitación de las zonas de protección dando un plazo de 1 año para el inventario de los tendidos peligrosos. Bueno, pues una sugerencia que podemos hacer es que debe elaborarse urgentemente en cada municipio medidas que permitan anticiparse al choque y la electrocución, como he ido comentando. Es conveniente, pues, que hacer un primer informe a lo largo de 1 año, y se debe contar con los técnicos y agentes municipales, o en su caso con las diputaciones provinciales, con los agentes y técnicos de la delegación provincial de la consejería correspondiente, de los agentes del SEPRONA y la colaboración de organizaciones de defensa ambiental. Con todos ellos hay que tener una coordinación. Esto no puede ser algo que surja de pronto de la nada, ¿no? Sino que tiene que haber una colaboración intensa y una colaboración y una responsabilidad. Es el patrimonio de todos. Es necesaria la creación de las patrullas de agentes medioambientales especializados en detectar y hacer una propuesta de medidas de impacto de los tendidos eléctricos también. O sea que es imprescindible ante la dispersión administrativa la coordinación provincial. Aquí es que, la verdad, cada administración mira para su lado y esto pues nos da una visión totalmente sesgada. Teóricamente hay un Consejo Provincial de Medio Ambiente o el Consejo Regional, en el caso de Andalucía, donde debían subsanarse todos esos temas y además hacer accesibles los datos de accidentalidad a la ciudadanía. Es decir, todo esto tenerlo presente, no estar prácticamente oculto. Nosotros desde nuestra asociación hemos pedido hace ya
un mes antes de la pandemia, que nos ha colapsado en todo, pues los datos sobre la accidentalidad en tendidos eléctricos. Todavía no tenemos la respuesta. Hace ya de esto enero del 2020. Estamos a punto de entrar en octubre del 2020 y no tenemos noticias, ni siquiera por escrito. Bueno, pues ya casi en el final de todo esto, adoptando y adaptando propuestas de esos tendidos eléctricos, que es una entidad, como ha comentado justo, que aglutina a un buen grupo de entidades interesadas en todo el tema sobre todo de ONG, pues entendemos que las compañías eléctricas, tanto grandes como Endesa y Red Eléctrica Española en Andalucía, también los suministradores independientes de energía deben asumir el coste de la adecuación de sus instalaciones y la investigación de mejoras para compatibilizar su negocio con la conservación de la naturaleza. Los responsables ambientales, en concreto las comunidades autónomas de Andalucía, deben identificar los puntos más problemáticos de mortandades y exigir la modificación y aislamiento y se impliquen activamente en la solución y seguimiento de los problemas en la red con patrullas de agentes ambientales especializados. El espacio de acción debe ser la totalidad de la red, implicada preparar un plan de actuaciones para la corrección de los miles de kilómetros de tendidos peligrosos que se reparten por la geografía, superando los límites de las áreas protegidas. No instalar nuevos tendidos eléctricos aéreos en áreas con especial riesgo de colisión de aves o modificar la existencia soterrándolos. Y las autorizaciones de nuevos tendidos deben tener en cuenta el riesgo de electrocución y colisión de aves y deben incluir las medidas correctoras de eficacia comprobada. Con esto, pues digamos, haríamos una especie de decálogo, que no son 10, sino que serán 7 u 8, de medidas para que ese decreto 2020 o 2021, o cuando se les ocurra a la Administración, poder hacer algo más adecuado a la actualidad. La participación ciudadana con creación del 2016 de la plataforma Sois Tendidos Eléctricos, conformada por varias entidades como Acción por el Mundo Salvaje, la Asociación Española de Agentes Forestales, Ecologistas en Acción, Fundación de la Conservación Calantahuesos, Grupo de Rehabilitación de la Fauna, Kerkus, Sea Life, Sociedad para el Estudio de los Ecosistemas, el World Wildlife Fund de España. Todo eso son entidades que tienen un prestigio en cuanto a la conservación de las especies y de la atención y que aglutina un buen número de entidades y de personas. Aquí he puesto un cable, un trenzado que podría ser una apuesta por simplificar las cosas, ¿no? Una cogujada apoyándose sobre el cable este. Hay bibliografía muy interesante sobre el tema, que como modelos proyectivos de aplicación de la corrección. Miguel Ferrer pues tiene una sobre aves y tendidos eléctricos, muy interesante, financiado por Endesa. Juan Negro pues tiene una adaptación a los tendidos que es pionera, es del año 87. Justo Martín pues tiene los pájaros y las reservas y los tendidos eléctricos en África del Norte, con lo cual publicada por ICN, y él también ha revisado la publicación esta que se va a presentar el día 29. Fijaros que, en fin, es interesante ver ya tendidos eléctricos corregidos como este que tenéis aquí, del cual pues tuvimos que hacer una denuncia también de una accidentalidad de buitre en la zona. Este es un buitre que también había sido accidentado, ¿no? Quiero agradecer entonces, ya finalizando, pues a Virgin Málaga el haberme permitido estar con vosotros, a través de Jacinto Segura y Alfredo Carrasco, a Silvema, que es la organización en la cual estoy vinculado, por las imágenes y también los consejos que me ha dado un compañero José Manuel Arnal, que se ha implicado mucho. Las respuestas a esta consulta pública podrán remitirse hasta el 29 de septiembre, o sea que corramos todo lo que podamos, reunámonos, decirle a vuestros amigos que esto es importante porque la vida de muchísimas especies pues depende de esto y la pierden inútilmente. Ese es el problema. Muchas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición. Bueno, pues muchísimas gracias, Saturnino, por la excelente intervención y por las horas de preparación que hay detrás de ese PowerPoint, que imagino que han sido bastantes.
Estamos en el turno de preguntas. Hay algunas preguntas que te voy a formular. Hay una que hacía Alberto, y es que si para esas propuestas hay algún tipo de modelo con el que estéis trabajando para remitir las propuestas al ministerio. Pues yo no he visto ningún modelo, vamos. Todo ha sido una cosa muy... Porque pone un correo electrónico al cual emitir esas respuestas. Vamos, no da muchas más pistas. Sí. La cosa es muy light, vamos, que si quieres las remites, no... En fin, yo creo que lo mejor es hacerlas estructuradas, por eso he hecho una estructuración del decreto más o menos en una serie de áreas para que se puedan organizar, porque es difícil realmente, si no tienes ya una práctica sobre los temas legales, pues organizarte de una forma sintética, además, porque tampoco se trata de darles un rollo a la administración, sino organizada, pues hacer la consulta, responder a esa consulta, de forma que al mismo tiempo se la lean. Lo importante es que se la lean. Sí, importante entonces enviar el correo electrónico, digamos, ¿no? Y bien estructurado. Exactamente, y además viene ahí el correo electrónico al cual hay que mandar estas respuestas. También una pregunta que hace Diego J. Herrera, y es, visto todo lo que estamos viendo, es ¿qué piensa o qué pensáis de la reintroducción del quebrantahuesos en la provincia de Cádiz? ¿Perdón? ¿En qué provincia? Cádiz. Bueno, Personalmente, pues, no sé. bueno, perdón. Vale, ahora se termina. Justo, dale. No, yo lo único que decir que hay un programa de reintroducción de quebrantahuesos ya en Andalucía, que ha empezado, como sabéis, en Jaén y Granada. Y ese programa, bueno, pues va a ir poco a poco con el paso del tiempo intentando recuperar la población de quebrantahuesos en toda Andalucía. Y algún día, tarde o temprano, pues le tocará a Cádiz. Tendidos en los generadores hay por todas partes. Los quebrantahuesos andaluces han viajado por toda España y han viajado por partes con aerogeneradores. Entonces, bueno, pasa un poco como con los linces. Tendrán que convivir con esas infraestructuras y alguno morirá seguramente, pero en principio no tiene por qué ser incompatible una cosa con la otra. No, ni mucho menos, pero yo creo que es preferible a estas alturas de la corrida, que es preferible dejar ver cómo puede recuperar terrenos por sí solo, ¿no? Porque, claro, teóricamente todo el mundo querría poner su quebrantahuesos en donde los hubo, ¿eh? Evidentemente hay datos históricos, en Cádiz, evidentemente, en Málaga, en zonas de montaña, los hay, pero todo sí lo queremos ver, pero lo queremos ver en condiciones, no tenerlo ser una cuestión forzada y forzosa, ¿no? O sea, lo mismo que están aquí, como la población de Águila Pericera o Águila Real es relativamente buena en Málaga, hay un programa de la Junta de Andalucía de expoliar huevos de esos especies exitosas para llevarlos a otro sitio, ¿no? Espero que hayan terminado esas prácticas, porque me parece absolutamente, en fin, irrelevante a estas alturas, tener que estar en el expolio de especies porque no se sabe cuál es el éxito reproductor finalmente, ¿no? Después de 10 o 20 años. Bueno, plantean también por aquí en el chat si sería viable un plan de inspección periódica por parte de la Administración sobre los tendidos. ¿Perdón? Sí, eso existe y eso y de hecho va a cambiar en breve. Lo que ocurre es que los tendidos eléctricos, por la ley de seguridad industrial, tienen que necesariamente ser revisados todos cada 3 años. Es decir, todos esos miles de kilómetros de tendidos, cada 3 años tienen que ser revisados. Lo que ocurre es que hasta ahora no era obligatorio, mejor dicho, no estaba bien especificado en la legislación que esa revisión incluía el cumplimiento del Real Decreto al que ha hecho referencia Saturnino. Esto ha cambiado hace nada, unos meses, en plena pandemia, y a partir de ya esa revisión del cumplimiento del Real Decreto de tendidos eléctricos
tiene que existir para que en esa revisión trianual se les dé el permiso, digamos, de continuar con el servicio. Entonces, bueno, en teoría, a partir de ahora, en los próximos 3 años, se debería revisar que todos los tendidos eléctricos cumplen con el Real Decreto, en teoría. Así que, bueno, es una situación nueva ahora mismo que se une a como comentaba Saturnino, la iniciativa de la Fiscalía de Medio Ambiente, y veremos a ver hasta dónde llega este nuevo Real Decreto, la verdad. También Salva Moreno comentaba que en el canal de electrocuciones de avifauna en Telegram hay un borrador de propuesta de modificación del Real Decreto del que estamos hablando, e incluso en el apartado de preguntas y respuestas nos facilita el enlace. Le pediría a Salva que si puede poner ese enlace también en el chat, sería a lo mejor más fácil de ver por parte de los asistentes. Más cuestiones que se han hecho justo entre ponente y ponente, pues hablaban, bueno, como curiosidad alguien preguntaba que cuántos millones de postes podría haber en España, como curiosidad, como dato. Y que, bueno, en relación también a los postes, el tema de los apoyos hechos en cemento o con cemento. Sí, vamos a ver. Los apoyos en cemento son también peligrosos porque, aunque sean de cemento, tienen que tener una conexión a tierra para evitar la sobretensión. Esa conexión a tierra es un cablecito que muchas veces se ve justo en la base donde será la cruceta, si esto, imaginaos el apoyo así de bóveda, pues donde sale así la cruceta, esto ya es metálico, la parte de abajo es de hormigón, y pues justo aquí en este punto sale un cablecito. Ese cablecito es la tierra la que protege al apoyo de sobretensiones. Y si el ave se posa ahí y está tocando en ese momento con ese cablecito, que además está en conexión con la cruceta, pues se le ejecuta igual. Aunque lo que sea el apoyo es de hormigón, la parte metálica está conectada a tierra y por lo tanto da igual, para la electrocución es igual de peligroso. Gracias, Justo. Gracias también, Salva, por haber puesto en el chat el enlace al que yo hacía mención. Lo tenéis, lo podéis ver todo y pincharlo y ahí tenéis ese informe. Después de una reflexión que nos hacía Auxiliadora, ella desde su perspectiva como aficionada a la fotografía, siempre le había fastidiado mucho el tema de los tendidos, ¿no? De los molestos que son para las aves, y que desconocía totalmente el alcance, que va mucho más allá del impacto visual, el coste en vida de ejemplares. Entonces ahí, y esto es algo que yo añado, quizás para el gran público en general sería cuestión de intensificar el dar a conocer estas problemáticas, que mucha gente que no está sensibilizada pues desconoce del gran problema, el gran problema que esto supone. Saturnino, habla. Sí, no, estoy convencido que hay una labor de concienciación ciudadana de todos los problemas ambientales, y este es un problema ambiental de los más graves en cuanto a la conservación de la fauna, ¿no? Muchas veces nos centramos mucho en los núcleos urbanos, pero estos accidentes ocurren normalmente en el medio más rural o urbano, y realmente pues cuando veamos un transformador colgado en un apoyo, pues tenemos que ver si ese transformador tan bonito que te da luz a la casa rural, si está aislado o no, porque ahí hemos visto muchas veces especies que se han quedado fritas en el transformador, ¿no? O han dejado a la casa sin suministro eléctrico. Hay que aislarlo también en esos casos, ¿no? Pues bueno, todo es en el tema del suministro eléctrico, todo está muy bien, pero todo tiene su peligro, y en ese sentido hay que exigir a las compañías, a quien te lo está instalando, que lo aísle, que te lo tenga todo dispuesto, no solamente para ti, sino también para unos acompañantes que son las aves que se posan ahí o que hacen un nido. Yo también me he encontrado transformadores donde alguna ave ha hecho un nido en el transformador. O sea que eso hay gente arrojada incluso para eso. No sé, ¿qué tal? Gracias, Satur. De momento no tenemos más preguntas, más comentarios aquí en los canales establecidos.
Bueno, pregunta bien, ¿cómo pueden afrontar los particulares, líneas privadas, los costes de aislar las líneas de sus propiedades? Y también preguntan... Sí, adelante. Esa pregunta es muy buena porque la solución es complicada. Ahora mismo la ley lo que te dice es que el particular debería costearse el arreglo. Lógicamente. Claro, en el caso de una compañía eléctrica, pues bueno, como sabéis, gana miles de millones y esto es calderilla para ellas. Pero pensar en un particular que tiene, pues eso, una derivación que va a su casa, tiene 4 o 5 postes y el transformador, una casa en mitad del campo, tiene que corregir los 5 postes y eso le puede costar cada uno a lo mejor 2.000 euros, por 5 o 10.000. Normalmente la gente no tiene 10.000 euros en el bolsillo para sacarlos y pagar cualquier cosa. Si imaginar que ya no es solamente una casa, sino que tiene también un pozo y una cuadra con ganado, pues ya el coste se dispara. Entonces, es verdad que hay una dicotomía importante en cuanto a la capacidad de pagar de un propietario privado, mejor dicho, particular, todas las líneas son privadas, eso o una compañía eléctrica. Ahora mismo, lo último que hay sobre esto, bueno, pues en el Aquila por ejemplo, el dinero que hay para pagar correcciones se está invirtiendo en precisamente ayudar a esos propietarios que tienen pocas capacidades. Y ahora mismo se está explorando la posibilidad de que las ayudas de la PAC sirvan para esto. Hasta ahora no se han utilizado nunca, pero parece ser que hay o habría una cobertura legal para hacerlo. Esto sería muy interesante porque realmente estas líneas privadas suelen ser las más viejas, las más antiguas y las que dan mayores problemas. Y luego las más difíciles de corregir precisamente por esta circunstancia de que los propietarios no suelen tener recursos. Entonces también aquí parece que se abre una ventana a la esperanza para que esto se acelere o se dinamice o se facilite. Gracias, Justo. También Carmen Peral pregunta que si nos encontramos alguna vez fallecida por colisión o electrocución, aparte de avisar a los servicios ambientales, se debe dar los datos a asociaciones como SOS Tendido o asociaciones conservacionistas. Yo creo que sí que es conveniente. En Silvema a veces hemos recibido notas sobre ese asunto. E incluso se ha acudido, porque se ha comprobado en algún caso que no solamente era una cuestión de electrificación, o sea, sino que al mismo tiempo estaba acompañado por algún envenenamiento de una ave que se había envenenado, se había posado, y hemos tenido circunstancias de todos los tipos, de forma que muchas veces te da un panorama bastante completo de la vida que ha tenido este ave antes de llegar al suelo. O sea que siempre es interesante hacer un diagnóstico, tener un diagnóstico por parte de un experto en la materia, o sea, poderlo recoger, darle que un agente de la autoridad, policía municipal o sobre todo agente de la consejería, pues de aviso del tema y al mismo tiempo pues se pueda analizar lo que le ha pasado a este ave. Sobre todo es importante no tocarlo. Y llamar al 112 y vendrá un Seprona o alguien con capacidad legal para levantar el cadáver. Voy a pensar que ese cadáver puede ser constitutivo de delito, bien sea por venenos o bien sea porque sea un apoyo reincidente en electrocuciones. Si nosotros tocamos ese cadáver, podemos estar invalidando esa prueba de cara a un juicio. Entonces, aunque nos encontremos ahí, lo primero que nos den ganas es de ver por hecho que le ha pasado, a ver si le encuentro las marcas de electrocución, como el otro día me enseñaron en la charla en la que estuve. Ya digo, es importante no tocarlo porque es una prueba o puede ser prueba de delito y entonces únicamente la policía judicial o el equivalente lo puede tocar para que esa prueba no se pierda. Sí, habéis visto en una de las imágenes que he puesto que delante de una ave electrocutada, pues estaba el coche de la policía municipal al cual se había avisado para que diese parte del asunto, ¿no? O sea que eso es mucho mejor hacer todas las cosas bien, sobre todo en beneficio de las aves, ¿no? En general. Esta pregunta estaba ya prevista en la intervención de Fernando de la Cruz del próximo viernes,
y él iba a explicar un poco lo que ha comentado justo, el protocolo de actuación cuando vemos un tendido y la importancia de respetar la cadena de custodia, porque al final con nuestra buena voluntad lo que podemos es alterar un poco las pruebas. O sea, que eso se va a contemplar el segundo día, cuando hable cuente Fernando el papel de los agentes de medio ambiente en todo este tema. Estupendo. Después también hay más que una pregunta, una reflexión que yo ya directamente comparto y que entiendo que muchos de vosotros vais a compartir. JM, son las iniciales del asistente, dice que nunca ha entendido por qué la industria eléctrica o la industria eólica no son sancionadas como cualquier otra industria que produzca una elevada mortandad de aves. Bueno, no lo entiende él ni nadie, pero es que no lo entiende tampoco el fiscal del Estado de Medio Ambiente, tampoco lo entiende. Hace poco tuvimos una charla a la que asistió el nuevo fiscal responsable de estos temas y ha enviado notificaciones a todas las administraciones autonómicas para que le expliquen a la Fiscalía cómo es posible que haya tan pocas sanciones y que la mayor parte de los expedientes administrativos que se inician sean expedientes de corrección, pero no sean expedientes de sanción. Y bueno, pues ahí está la Fiscalía haciendo esa misma pregunta y están las autonomías intentando escaparse de la respuesta como puedan, porque es verdad, no existen prácticamente sanciones, existen muy pocas. Y bueno, la industria eléctrica, pues siempre hemos dicho que aquí en España pues tiene es un lobby con una gran fuerza y probablemente esto sea un reflejo de esa fuerza que tiene esta industria en nuestro país. Dudas, sin duda. Se puede decir más alto, pero más claro. Bueno, es lo que hay. Las pruebas, a las pruebas me remito. Lamentablemente es así. Pues bien, yo creo que no habiendo más preguntas, si os parece bien, Jacinto. Perfecto. Recordar un poco que recuerde el procedimiento para la semana que viene, Alfredo. Estupendo. Sí, pues el procedimiento es eso. Sabéis que el viernes que viene, a la misma hora, a 5:30, tendremos otro taller con Justo, que hará la segunda parte de su intervención, y el otro ponente que tocará los temas como el que ha comentado Jacinto. El enlace para la participación en la sesión del viernes día 2 de octubre lo vais a recibir por correo electrónico el lunes. En ese correo electrónico, además del enlace para participar el viernes, llevaréis el enlace para ver esta grabación de lo de hoy y el PDF con los deberes, digamos, que nos pone Justo. Ese documento será interesante que lo leáis un poco para preparar la sesión de la semana que viene. Bueno, deciros que hemos estado en todo momento en torno a 60 personas, que me parece un número bastante aceptable, siendo viernes por la tarde y demás. Entonces, agradecer a Justo y a Saturnino el trabajo realizado, no solo durante las intervenciones, sino para preparar las intervenciones, y a Jacinto como coordinador, pues eso, el que la Diputación pues siga contando conmigo para estos temas. Y nada, nos despedimos, si os parece bien. Muchas gracias. Ha sido muy Muchas gracias a agradable todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós, Justo. Adiós, Saturnino. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Igualmente, un gran placer haberte conocido. Gracias, igualmente.